La última semana del año, pero bueno, hay mucho para contarles. Acá estamos haciendo consenso hasta las 13 horas. Digo, nos vamos despidiendo porque despacito, despacito se termina el año y hay mucho para contarles sobre lo que pasó, la última sesión especial, la aprobación del presupuesto, la ley de inocencia fiscal. Tenemos todos los detalles. En un ratito se los vamos a estar contando. Vamos a hacer los títulos de esta hora. El Senado sancionó el presupuesto 2026 con 48 a favor y 25 en contra. Se aprobó la propuesta del Poder Ejecutivo. El Senado sancionó la ley de inocencia fiscal. La iniciativa del gobierno obtuvo 43 votos y 26 en contra. El presidente Javier Milei celebró la aprobación del presupuesto. Van a llamar a extraordinarias, tal vez, es en potencial, en febrero para poder avanzar con modernización laboral y el nuevo Código Penal. Hola Debbie, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y tú? Bien, con calor un poco. Sí, hace calor, ya son temperaturas bueno, que se anticipan muy elevadas durante los próximos 3 días, así que bueno, en efecto va a ser una ola de calor la que vamos a estar teniendo. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Cómo andas, Meli? Un placer saludarte. ¿Todo Arrancando bien, todo bien, arrancando esta semana que también será corta, Sí, con claro. el fin de año en el medio, pero que no deja de tener todavía los resabios de esta sesión en el Senado, que también compete de cerca, lógicamente, a la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que fueron dos proyectos que se iniciaron en esta Cámara, como el presupuesto y el proyecto de inocencia fiscal, que seguramente en el transcurso de este programa vamos a ir desarrollando. Sí, en tiempos de balances, ¿no? Que son propios de esta época, creo que todos coincidirán que para el gobierno se vivió este 2025 como un año de logros parlamentarios, logros políticos, logros en materia internacional con algunos acuerdos y algunas reuniones que finalmente el presidente Javier Milei logró. La cantidad de veces que el Fondo Monetario Internacional también, saludó la vía en la que este gobierno estaba tomando algunas iniciativas. Un año donde también logró ampliar muchísimo las bancas parlamentarias, tanto en el Senado como en diputados, donde logró ir haciendo, dándole forma a las distintas reformas que se fueron proponiendo, primero como declaraciones, pero después ya fueron tomando forma hasta convertirse en ley. Y bueno, culmina este año, y de hecho lo leíamos recién en los títulos, como un año donde el presidente Javier Milei logró aprobar el presupuesto y además lo logró aprobar, no sé qué piensan ustedes, pero con gran volumen político en el Senado, ¿no? No le faltaron votos, o sea, estuvo realmente cómodo para aprobar lo que se conoce como la ley de leyes. Y si hablamos de 72 senadores, bueno, estamos hablando de 46 votos que fueron justamente a favor del presupuesto. Estamos hablando de un número bastante considerable, ¿no? Teniendo en cuenta que superó la expectativa de lo que es la mitad del Senado, y hablamos también de un número importante, recordando que había obtenido 132 votos a nivel general en la Cámara de Diputados, siendo 257, y estos 46 votos en una Cámara de 72 como la de los senadores. Bueno, de a poquito el gobierno de Javier Milei encuentra un respaldo que va a tener que siempre cuidar, lógicamente, con negociaciones en el medio, pero que por lo menos sabe con qué cuenta, con qué número puede llegar a contar de cara a muchos de los proyectos, por lo menos en el aspecto general. Sí. Después puede haber votaciones en particular donde haya diferencias, como ya las vimos aquí en diputados. Sí, también decíamos que logró aprobar el presupuesto y logró también aprobar la ley de inocencia fiscal. Son dos leyes que estaban, que habían salido aquí de diputados, y había un poco de incógnita o de inquietud respecto de esta fecha en la que caía esta sesión especial, una fecha complicada, sobre todo para que algunos senadores se trasladasen desde sus provincias después de haber festejado o estando con sus seres queridos en las fiestas, y que volvieran aquí al centro porteño para poder construir quórum y poder darle discusión a este presupuesto. Un presupuesto que fue una vez más fuertemente cuestionado por la oposición, por algunos programas, algunas partidas que fueron adelgazadas en su volumen
de financiamiento, pero bueno, para el oficialismo claramente es un triunfo, no deja de serlo. Lo que se viene es saber qué es lo que va a pasar, Debbie, con el periodo extraordinario. Porque por lo menos Patricia Bullrich, cuando se refirió a las extraordinarias, apuntó directamente al mes de febrero, 10-11 de febrero, es el día en que se retomaría, por un lado, el debate por la reforma laboral. Recordá que las intenciones del gobierno eran sancionarla, o por lo menos darle media sanción en el Senado en estos días. Incluso se hablaba de una sesión maratónica la semana pasada con presupuesto y reforma laboral, pero lo cierto es que tuvo cierta reticencia el proyecto de ley y cierta desconfianza por parte de los bloques aliados. También tuvimos la marcha de la CGT en la calle. Bueno, Es verdad. el tema se dejó para más adelante. Dijo Bullrich que ella recibió todos los pedidos y demás. Seguramente se recojan algunos de los planteos que hacen los diferentes sectores. Se le meterán cambios al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y será, si querés, el tema o el plato fuerte de febrero junto con la ley de glaciares, que es una iniciativa que vienen pidiendo sobre todo los gobernadores de las provincias mineras, porque lo que haría esa reforma a la ley de glaciares es habilitar a que sean los gobiernos provinciales y no nación la que especifique cuáles son las zonas periglaciares, lo cual primero habilitaría que se definan esas zonas que están medio, en algunos casos en veremos, lo cual no da cierta certeza a los empresarios a la hora de invertir, y por otro lado, una vez definido eso, activaría, o por lo menos eso se espera, una serie de inversiones que obviamente le interesan y mucho a los gobernadores y a las provincias en cuestión. Y después hay que ver qué pasa con la reforma del Código Penal, que fue otra de las promesas que hizo Patricia Bullrich. Pero podemos decir que el viernes se anotó finalmente un triunfo porque logró sancionar, por un lado, la ley de inocencia fiscal y por otro lado, no se insistió con el capítulo 11 que se perdió acá en diputados, sino que se sancionó la ley con esto que decíamos, la gran duda sobre qué iba a pasar con el capítulo 2. Finalmente pasó súper bien, sumó mucho más de los votos que se esperaban. Así que el gobierno se anotó un triunfo. Después de 2 años, tiene por fin un presupuesto que mostrar a los mercados, al FMI, a Estados Unidos y obviamente al sector empresarial y demás que también quiere tener ciertas certezas, y los gobernadores que también reclaman tener un presupuesto para tener dónde ir a reclamar, ¿no? Sí, y el clima también, ¿no? En el que se vive un diciembre que siempre suele ser un diciembre convulsionado. Habitualmente cuando llegamos a esta época, a estas fechas, y hay que dar discusiones sensibles, como puede ser un presupuesto o eventualmente una reforma laboral, aunque esto se pospone para el mes de febrero, uno va midiendo estas discusiones al calor de lo que pasa en la calle, y uno tenía la sensación que por ahí, mientras se debatía el presupuesto, podría haber afuera algún tipo de reclamo social o movilización. No fue el caso, no fue una tarde donde particularmente la información o la actividad pasó por ahí, sino que también recuerden que fue una Navidad un poco teñida de sangre por otros hechos policiales que captaron la atención y la escena pública, o esta nena gravemente herida con una bala perdida y otros hechos también. Hubo un caso similar en Salta y algunos otros eventos que, tiñeron, si se quiere, lo que es la agenda noticiera o la atención pública estuvo un poco captada por esas noticias tan tristes. Pero digo, a veces llegamos a esta época del año con sesiones muy calientes que debaten cuestiones que atraviesan la vida de los argentinos en otro clima social, pero parece que el gobierno, aún anunciando que se va a profundizar el ajuste, aún anunciando que claramente se viene unas reformas de segunda instancia que pueden dejar a algunos sectores un poco más desprotegidos o con inquietudes. Parece que el clima social también está bastante controlado. Estuve, mirá, Gonza, justo en tu ciudad, en Mar del Plata, este fin de semana, fui así express, fue sábado y domingo, y vi una temporada que parece ser prometedora. Había mucha gente, muchos autos entrando. No vi tanto consumo fui 2 días, tampoco es que te pueda hacer un gran... Yo estuve los anteriores, así que un gran balance, pero así un poco lo que fui sondeando de, los mozos, la gente en la playa, el marplatense de pura cepa.
parece que es un verano que viene con buena ocupación, así que hay expectativa respecto de lo que puede ser una temporada de verano, que también suele ser un indicador para distintas actividades que vienen golpeadas y vienen con recesión y pareciera ser que es un verano que empieza a activarse mucho mejor de lo que podía pensarse que iba a ser si uno miraba esto, qué sé yo, 3, 4 meses para atrás, ¿no? Sí, podemos, por lo menos, Meli, lo que se puede observar era que había un caudal de personas, de gente, que tal vez para la Navidad, tal vez más el marplatense es el que va a su ciudad, digamos, a celebrar y demás. Y tal vez ahora, este fin de semana que pasó y esta semana que está comenzando, es la de tal vez más furor, porque tal vez el fin de año no solamente genera que celebran muchos amigos, muchos grupos que van a la costa decididamente a pasar la fiesta. Sí, que se toman esa semanita de vacaciones y van a gastar, ¿no? Claro, y además que arranca ya la primera quincena de enero, pegada. Ya arranca, entonces exacto. es como que es un combo explosivo, positivamente hablando, para lo que es el movimiento. Pero sí, ya se empezó a ver, lógicamente, algo de movimiento. No tuve tanto vínculo, tanta relación con los comercios en el diálogo, pero sí, por lo menos que se podía ver el primer caudal previo a lo que era la temporada. Sí, yo vi bastante movimiento, sí, también mucha liquidación en los locales de indumentaria. Digo, todo esto sin entrar, ¿viste? Uno va pasando y vas como con viendo un los ojo, carteles. Que también te da un indicador de, bueno, ahí donde es cierto que no hay plata y es cierto que el argentino de a pie efectivamente siente que el poder de compra de su salario ha bajado considerablemente. También me parece que hay un clima de ordenamiento y de respeto hacia este modelo que, bueno, ahora con este presupuesto queda respaldado, que es un modelo de, digamos, donde la prioridad es el equilibrio fiscal, donde la prioridad está puesta en seguir achicando el Estado, seguir generando ingresos y ver de qué manera se pueden atraer inversiones, digamos, o capitales mixtos o inversiones para poder robustecer algunas cuestiones. Va a haber una revisión de los planes sociales, va a haber como una nueva mirada en distintos aspectos, por lo menos cosas distintas a las que estábamos o veníamos acostumbrados los argentinos. Sí, te referís a este plan que tiene el gobierno nacional, o este programa en realidad a partir del 6 de enero, de convertir lo que son algunos de los planes sociales que actualmente han quedado efectivamente de administraciones anteriores, hoy en la cartera de capital humano, y que pasarían a transformarse en capacitaciones para lo que son futuros empleos, trabajos, profesiones. Me parece con una mirada donde lo que se pretende es ver si esta gente puede insertarse en el mercado productivo de alguna manera. Bueno, Debbie, vamos con tus placas, porque vos trajiste información referida al presupuesto 2026. Bueno, exactamente como comentábamos al principio, finalmente el viernes, pasadas las 9 de la noche, se sancionó el presupuesto 2026, el primero, bueno, se me cae esto, de la era Milei, que se sancionó con 46, tenemos las plaquitas, votos a favor, 25 en contra y una abstención. La abstención es de Alejandra Vigo, schiarettista, es la esposa, de hecho, del diputado que todavía no juró, Juan Schiaretti, obviamente responde al oficialismo de su provincia, ella se abstuvo. Después se registraron estos 25 votos en contra, son todos del interbloque popular que preside José Mayans, aunque hubo algunas fugas, sobre todo del bloque dentro de ese interbloque que se llama Convicción Federal, puntualmente los senadores Andrada, Mendoza y Moisés, que votaron a favor del presupuesto junto con el resto de los senadores que estaba, tanto el oficialismo como los aliados y las fuerzas provinciales. Bueno, así finalmente fue que se sancionó el presupuesto 2026. Pero las dudas durante toda la jornada estuvieron en torno al capítulo 30. Capítulo 30 que acá en diputados se debatió, se alertó sobre las consecuencias que tenía esos ítems en particular, pero finalmente pasó. Además de Unión por la Patria lo rechazaron, por ejemplo, la Coalición Cívica o el socialismo, pero logró reunir los votos y avanzó. ¿Pero qué decía este famoso artículo 30 que está ubicado en el capítulo 2? Por un lado, deroga un artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que establece que en todos los presupuestos o en presupuesto que se saca cada año se tiene que destinar el 6% del PBI para justamente financiar el sistema educativo a nivel nacional.
El argumento que dio el oficialismo es que, es cierto, esa ley no se cumple, pero en vez de intentar cumplirla o tratar de alcanzar esos pisos, ¿qué hizo? Eliminó, derogó ese artículo. Por otro lado, también se derogó un artículo de ley de financiamiento de la ciencia y técnica. Este había sido sancionado durante el gobierno de Alberto Fernández, que establece un incremento progresivo del presupuesto hasta alcanzar el 1% del PBI allá por el año 2032. Bueno, este también se derogó. Y después había otros ítems que uno me llamó la atención, que tiene que ver con la eliminación del Fondo Nacional de la Defensa, el FONDEF, siendo que este gobierno hace tanta gala de el financiamiento y el resguardo para con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. En general también se eliminó ese fondo. Y por último, se eliminó también el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional. Esos eran los ítems más cuestionados justamente del artículo 30. Pero como te decía, finalmente se estableció, tal cual pasó acá en diputados, votar capítulo por capítulo. A diferencia de lo que pasó en diputados, en el Senado funcionó, salió bien la jugada, claro. No como acá, que perdieron todo un capítulo en el camino. Igual no cumplen las leyes, ya sabemos, así que da igual. Se aprobó el capítulo 2. ¿Con cuántos votos? 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones. Entre los votos en contra, además del grueso Unión por la Patria, salvo estos 3 senadores que se fugaron y votaron con el oficialismo y aliados, se sumaron 3 senadores de la UCR que son Cronenberger, nunca sé decir bien su apellido, tengo que googlearlo, Fama y Abad. Esos 3 senadores se expresaron en contra justamente de este artículo y por eso votaron en contra del capítulo 2. Así todo... afuera este capítulo 11, sino que se iban a reasignar partidas para poder cubrir con cubrir las emergencias, ¿no? La de discapacidad y la de las universidades, cosa que también en su momento dijeron, bueno, esto tiene que estar contemplado en el presupuesto, lo de las reasignaciones de partidas, porque no se puede hacer... No, pues para eso ni saques presupuesto y ya arbitrariamente. Está. Igual estos 2 años, sí. Pero bueno, finalmente cumplió, ¿no? Con respetar, digamos, tal cual se había dado la aprobación en diputados, se cumplió lo mismo en el Senado y se lo vivió como un verdadero triunfo. O sea, uno puede mirar ese triunfo con lupa o con un rastrillo y obviamente entender que por ahí el gobierno le hubiera gustado otro presupuesto, otro texto de presupuesto, pero también me parece, es una opinión personal, puedo estar equivocada, que digamos, lo que se termina rescatando es la parte por el todo, que es hay un presupuesto. Totalmente, sí, y hubo negociaciones contra el reloj durante toda la jornada. Si vos te asomás al despacho de Patricia Bullrich, ahí se lo vio, por ejemplo, a Diego Santilli, que obviamente se encargó de terminar de negociar con los gobernadores. Y lo cierto es que cuando miras los giros de los ATN, que son los aportes del Tesoro Nacional, que se giran de manera discrecional, lo cierto es que los más beneficiados fueron los gobernadores cuyos senadores, incluso siendo el peronismo Unión por la Patria, digamos, acompañado el presupuesto. La gran provincia, la ganadora fue por lejos Tucumán y le siguió Salta, Misiones y Entre Ríos. En el caso de Salta y Misiones, son de fuerzas que no llegaron a un acuerdo electoral, como Entre Ríos sí lo hizo Rogelio Frigerio, pero que cuando mirás los repartos de los ATN que se hicieron el grueso durante el mes de diciembre, es evidente cómo lo que vos ves en giro de ATN se traduce después en votos en el recinto. Yo lo que quiero también destacar, no sé si es una imagen, por lo menos para mí es absolutamente infrecuente, que es que en el balcón del recinto del Senado esté el presidente de la Cámara de Diputados. Ahí lo estoy viendo, me parece una imagen, no sé, no la había visto el antes. Presidente empezó su mandato hablándole de espaldas al Congreso y después viene al Congreso, se sigue la jura de todos los diputados. Evidentemente hubo un cambio ahí. Se dieron cuenta de que se necesita el Congreso para poder gobernar. Esto demuestra que tenemos un presidente que es cada vez más pragmático, que deja de lado los discursos contra el wokismo y demás, que cuando tiene que rosquear fondos con los gobernadores para hacerse de una ley, rosquea, cede, pero se asegura los votos como vimos este viernes, ¿no? Y ahí está el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Santilli, sí, y Lule Menem, ¿no? Por detrás, bueno, yo ya... No, me dejaste pensando a ver si Victoria Villarruel
había estado en uno de los palcos en una de las primeras, ¿no?, sesiones de diputados. No me acuerdo. Porque tal vez es cierto que no sea frecuente esta imagen de los presidentes. No, incluso estaba pensando hacia atrás y no tengo un recuerdo de, no sé, de Cecilia Moró en un balcón viendo una sesión o Sergio Massa o no sé, Monzón. No tengo el recuerdo, tal vez. Es que acá también tengamos en cuenta que acá Martín Menem y Patricia Bullrich aparecen como dos figuras principales y primordiales, digamos, a lo que es hoy el armado, el trabajo del Congreso en general, de las dos cámaras, para un trabajo que el Gobierno Nacional planteó en una lista, dio una hoja de ruta, 6 proyectos, 3 en diputados, 3 en el Senado, de los cuales salieron 2. En febrero se reincorpora nuevamente la actividad y con la posibilidad de que la modernización laboral tenga ya su avance, porque en realidad ya tuvo su primer paso, básicamente en las comisiones en el Senado. Claro, tuvo dictamen. Tuvo dictamen. Y después, lógicamente, lo que va a quedar para el resto de los proyectos, que va a pasar con, por ejemplo, las modificaciones al Código Penal, la ley de glaciares, donde se busca modificar la parte en donde se habla de las zonas periglaciares, que básicamente es para que aquellas provincias que quieran y puedan hacerlo de manera independiente puedan generar una producción minera. Y así como también lo que ha quedado es esta ley de compromiso nacional para el equilibrio fiscal y monetario, recordemos, en lo que tendría que arrancar aquí en diputados. Claro, que no tiene una fecha o no tiene no tiene ningún esquema previsto, pero quedó como en el tintero, ¿no? Que es algo que quedó afuera de la última sesión aquí en el Senado. Bueno, creo que también coincido con Debbie, ya para cerrar esta primera parte, que enero va a tener sin lugar a dudas un receso y en febrero, una vez más, va a ser un febrero de mucha actividad también dentro de lo que es el periodo extraordinario. Hacemos un corte muy chiquitito. Cuando regresamos tenemos más para seguir contándoles, sobre todo sobre modernización laboral, que es como el principal tema que se viene para dentro de un mes nada más. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros.
En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. Seguimos para adelante, esto es Consenso, estamos en vivo, estamos hasta las 13 horas, se nos está yendo la última semana del año, una semana corta, como Gonza decía recién.
porque aquí obviamente en las fechas del nuevo año no hay actividad en todo el Congreso, así que bueno, es medio como la época de los balances y también un poco de la proyección de qué es lo que se viene para lo que uno supone va a ser una prórroga del periodo extraordinario, que probablemente empieza a correr a partir de febrero, y ahí lo que se viene es esta ley que ya tiene dictamen en la Cámara de Senadores y que tiene que ver con el proyecto de modernización laboral, que tiene la cara de Patricia Bullrich como la cara visible de aquella que llevó adelante el debate, más allá de ser la que presidió la comisión que finalmente dictaminó, que contó con la presencia de distintos especialistas, de abogados laboralistas, también contó con, obviamente, la discusión previa del Consejo de Mayo, que dejó planteado un poco las bases de lo que fue esa movilización de la Central de Trabajadores, que se movilizó y que también coincidió con la ausencia dentro del Consejo de Mayo de Gerardo Martínez, el representante gremial que tiene ese consejo, un poco marcando el descontento de algunos puntos que trae este proyecto de modernización laboral. Estuve escuchando y sobre todo conociendo algunos detalles más, porque nosotros apenas teníamos un borrador y ahora empezamos a escuchar a distintos sectores que empiezan a ver con distintos ojos esta ley de modernización laboral, y entre esas cosas lo que se saluda o se reconoce es que para muchos empresarios pyme, de pequeñas y medianas empresas que tienen organizaciones estructurales más pequeñitas y que lo que están haciendo es capear la tormenta, obviamente la posibilidad de evitar juicios laborales o tener más garantías para poder, en tal caso, hacer recambios de trabajadores, despedir trabajadores, para decirlo concretamente, es una manera de sentirse entusiasmados con esta ley de modernización laboral. Obviamente, del otro lado, todos los que pertenecen a los sindicatos y a otras estructuras, o por ahí dentro de lo que son los trabajadores informales, ven con cierta preocupación o, en todo caso, la incógnita sobre si esta ley de reforma laboral o de modernización laboral va a traer, no sé, de pronto mayor protección para los trabajadores o mayores recursos para formalizarlos, para legalizarlos. Está la duda, ¿no? Porque algunos dicen, todo bien con la ley, pero acá lo que necesitamos es, en todo caso, para poder dar garantías a los trabajadores, es tener mayores condiciones de producción. O sea, sin producción y es muy difícil poder mantener la estructura que estamos teniendo sin tener que hacer o generar algunos despidos o algunos achiques, ¿no? Sí, totalmente. Producción, consumo, son algunas de las propuestas que por lo menos se ven o se notan a la hora de, bueno, las dudas o algunos comentarios que se pueden llegar a hacer por parte de quienes pueden llegar a recibir, ¿no?, la modernización laboral o la reestructuración de lo que es el sistema laboral en la Argentina, y que ven por un lado algunas cosas positivas, otras negativas, pero que generalmente siempre se suele tomar como una necesidad, que es cierto, porque hay muchas personas del ámbito laboral de distintas ramas que necesitan y creen que debe haber un cambio, ¿no? Debe haber una modernización laboral, pero bueno, al mismo tiempo generalmente suele traer algún, no digo temor, pero sí algún cambio que pueda llegar a afectar de cerca o de lejos al trabajador en general. Pero bueno, esto se sabrá, me da la impresión, concretamente una vez más llegada la fecha del 10 de diciembre, que es la del 10 de febrero, que es la que está estipulada como para continuar el debate. Sí, también es cierto que... ¿Qué querías decir? No, estaba escuchando también eso, es cierto que la ley laboral tal cual está, que es una ley muy antigua, vieja, los 70, sí. Claro, es una ley de la época de la dictadura militar. No, de Juan Domingo Perón. No, bueno, las últimas, las últimas reformas que hubo escuché en un ese peronista y sentido. te mata, Meli, por favor, te pido. Y bueno, claro, es verdad. No, lo que digo es que tampoco he evitado a lo largo de todo este tiempo, no sé, evitar que el trabajador esté informalizado, evitar que el trabajador cuando quede retirado tenga cobertura. O sea, no son leyes que han sido muy protectoras también de la vida de los trabajadores, porque me parece que es una discusión que es más amplia, es más profunda, y con una ley, ya lo aprendimos con la ley de alquileres, ya lo aprendimos con un montón de cuestiones, con una ley no se resuelven cuestiones estructurales, ¿no? Ese es el tema. De hecho, siempre, yo siempre durante el gobierno de Alberto Fernández era súper crítica de la Comisión de Legislación de Trabajo porque no hacía ningún cambio y no se generaban puestos de trabajo, ¿no?
Claro. Y ellos algo que te dicen, que también te lo dicen el día de hoy, es durante el 2003 y el 2007 estaban las mismas leyes laborales, había la doble indemnización y aún así se generaban puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque se registró, obviamente, el rebote post-2001 y demás. Sí. A ver, que haya una mejor ley laboral o que le quite el miedo a los empresarios de contratar, buenísimo, es condición necesaria si querés, pero no suficiente. Eso ahí no hay un crecimiento de la economía. Si sigue creciendo las importaciones, si no hay consumo, si lo que fuere, no se va a generar puesto de trabajo por más que despedir sea totalmente gratuito para el empresario, ¿no? Sí, y también al revés, que el otro día también escuchaba este argumento y me parecía interesante, tampoco se han evitado los despidos. Digo, No, es total. cierto, ¿no? Que, no sé, el otro día hablábamos de Mondelez. Mondelez que llegó a tener, que es esta fábrica de galletitas. Que llegó a tener sobrestock para una fábrica, para una empresa, es una situación que vos sabés que termina en despidos porque eso es plata perdida. Total, de hecho dicen que suspendieron, que ni siquiera en el 2001 habían tomado las medidas que tomaron en este tiempo. Exacto, y entonces mandaron de vacaciones anticipadas a todo el personal o a gran parte del personal, no sé si a todo, y digamos, es gente que estaba registrada y que estaba en blanco. O sea, son todos recursos que tiene un empresario para poder ordenar en el mejor sentido del caso, pero cuando vos tenés sobrestock, es decir, cuando vos tenés galletitas que las vendes a 5.000 pesos el paquete, que es lo que vale en un supermercado, 4.500 mangos, un paquete de galletitas, y no se lo podés vender a nadie, y una ley de reforma o de modernización laboral no te va a resolver este problema que vos en el fondo tenés. Vos decís, bueno, es cierto, por cada empleado que vos tenés que despedir, le tenés que pagar una indemnización doble, tenés dentro de la indemnización las vacaciones, el aguinaldo. Sí, igual y ya no otros existe más la reconocimientos. indemnización doble, pero es cierto que hay por ahí cierta Pero tenés discrecionalidad a la hora de calcular. Tenés un montón de accesorios que van dentro de la indemnización que te termina saliendo un número, y muchos empresarios, sobre todo vuelvo al empresario pyme, que dice, uy, miren, me ha pasado de conocer de cerca un empresario gastronómico, pyme, chico, no un restaurante así de mucho volumen, claro, no una cadena, qué sé yo, y había encontrado en su momento personas que le robaban, que eso es algo dentro de la gastronomía lamentablemente bastante habitual. Y aún así le había dicho a otra persona que es otro empresario de más jerarquía o con más experiencia, que ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? No lo echás. Porque donde lo echás es ese juicio laboral, Vas a la en la situación del juicio puerta, laboral. tenés que cerrar. Porque la gastronomía está muy trabada, porque no se vende lo suficiente, porque no hay plata, echaste una persona que vos ves que te sale más barato hacer la vista gorda y que te siga robando carne, que te siga robando queso, que enfrentar un juicio laboral. Claro. Igual creo que cuando hablas con los especialistas en el mundo del trabajo, te dicen que está muy sobredimensionado esto, el efecto que la industria de los juicios laborales, pero es cierto que es un temor cuando vos hablas sobre todo de los pymes y mi pyme. Porque está extendido este concepto. Exactamente. Está extendido. Yo después en el fondo no sé cuántos son los empresarios que terminan quebrando por tener que echar, pero también sé que se han producido a lo largo de este año con esta ley, tal cual está, un montón de despidos. Totalmente. Y esto que vos decís, si tenés stock, ¿para qué vas a contratar gente? No necesitas contratar gente. Insisto con esto, por más que te sea gratis echarlo, no lo necesitas porque tenés stock de galletitas hasta no sé cuándo. Entonces, y tener un necesites. sobrestock es un problema que no se va a resolver con esta ley. Se va a resolver si, para mí, bajan el precio de la galletita porque no puede gastar 5 lucas un paquete de galletitas. Suben los salarios, pero si suben los salarios está la otra discusión de qué es lo que pasa con la inflación. Algunos te dicen así no funciona. No sé. La verdad, por ¿Es suerte, un estimativo el de las 5 lucas de la galletita? ¿O es real? Bueno, fíjate, no sé, yo, de esas de particular, que son las de la O, las de chocolate, cuestan las rellenas. eso. Sí, Ah, las que las son las dos rellenas. tapitas de chocolate. Igual les digo, las Oreo. Sí. ¿El paquetito o las que vienen 3 paquetes? No, Un paquetito un creo paquete que cuesta, vienen bañadas. Sí, tipo, no las Las bañadas, las comunes. clásicas, las Oreo clásicas, un paquetito, no el chiquitito, el medianito te cuesta 4.000 pesos, 5.000, no sé, 4.000. Capaz que el que viene de A3 cuesta 5.000, pero Claro, escúchame. capaz que puede ser eso. Por cada recreo del colegio, ¿cuánto claro, si lo pensás de dinero esa se manera, te va? sí. O sea, ¿cómo te van a cobrar una galletita 5.000 pesos? Un paquete de galletitas. Cuando antes ibas al almacenero y las comprabas sueltas. No sé, digo, es como ridículo. Entonces no vas más
¿Y qué empezás a ver? Que los dueños de los supermercados te ponen la galletita y también empiezan a sacar su propia galletita, que es la imitación de esa. En vez de la Oreo, la Morio. Y es igual. ¿Qué sé yo? No, Qué no, buena. sí. Anotala, ¿eh? Ay, por favor, saquemos esa. Claro, Necesito comer la una. melinita. Bueno, en fin. Pero por suerte no nos toca resolver a nosotros este problema. No, a nosotros nos toca resolver. A nosotros nos toca contarlo. Comer pero no galletitas. resolver. No. Y la galletita esa aparte O está hacer el llena de estudio de grasa. mercado. Tiene un Uy, pero qué montón de rica que sellos es. aparte. Es malísima esa galletita. Pero qué rica que es. Sí, es rica, es rica. Y Falta son un poquito más de adictivas. sal en la tapa, pero está bien. Sí, Gonza, bueno, vamos con tu tema, Bueno. el otro tema que salió en la última Sí. sesión del Senado, que es el de inocencia fiscal. Exactamente. ¿Nos contás de qué Sí. se trata? Sí, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fue este proyecto, la aprobación del proyecto, que no sé si vieron la publicación ayer del Banco Nación, que No, rápidamente... ayer te dije que estaba volviendo de Mar del Plata, no vi Bueno, la pero- publicación del Banco Pero Mientras pará, Nación. cargaba nafta, pero abrí estabas el manejando Twitter. vos. No manejé Bueno, por yo. eso podías manejar Twitter mientras. Ah, sí, estaba poniendo música, Gonza. está te bien, pido está bien, disculpas. te Cebando banco. mate. Solamente te Bien. la tenía que hacer la Bueno, pregunta pero para es una buena introducir. copiloto. Sí, porque Claro. yo suelo dormir y estuve re buena onda. Estuve hablando, Muy bien, muy bien. despierta, No, pero un suelo... copiloto no se tiene que No, No. pero yo soy la peor copilota. O sea, la peor. Me preocupa peor. igual el tema de la música. Después contanos qué música. Claro, No, exactamente. muy variada y era como para entretenernos, así que... Está bien, me parece muy bien. Bueno, Bueno. si me pongo jazz ahí me encanta, Claro, pero ahí te ahí sí, quedas bien. la ruta... A todo me- esto, y yo también porque volví el sábado de la noche y no volví el domingo, si no me hubiese pasado capaz que lo mismo, no hubiese actualizado Twitter. Creo. El Banco Nación ya hizo una publicación básicamente jactándose de lo que fue la aprobación del proyecto de inocencia fiscal, de alguna manera invitando a la sociedad a que de manera segura, con una cierta firmeza, puedan depositar sus ahorros en un mensaje de tranquilos que no va a pasar nada, nadie los va a perseguir, que es un No va a poco haber lo que... consecuencias. Claro, exactamente, que es un poco lo que el gobierno nacional quiso bajar como mensaje, ¿no? De lo que era este proyecto de inocencia fiscal, Sí. que hacemos el repaso. En diputados se aprobó, recordemos, hace muy pocos días atrás, aquí en la Cámara Baja, el 16, creo que fue el 16 de diciembre, si mal no recuerdo, con 130 votos afirmativos, 107 negativos y 2 abstenciones, se votó la media sanción, recordemos, de este proyecto de inocencia fiscal, que le derivaba la posibilidad al Senado de, bueno, completar esa sanción y que sea una sanción completa en lo que fue definitivamente el pasado viernes, después de la Navidad, el 26, donde se aprobó también en el Senado con 43 votos a favor y con 26 votos en contra, la sanción completa a este proyecto de inocencia fiscal. Vamos a hacer un breve repaso Dale. de los puntos más importantes, de qué se trata. También traje algunos textuales pequeños de el propio proyecto que implementó el gobierno nacional para entender con 2 frases lo que un poco busca justamente el presidente Javier Milei y todo su equipo a través de esta iniciativa. Bueno, en principio modifica el régimen penal tributario, ¿sí? Que ahora lo vamos a pasar a explicar con este punto que es importante, que eleva los umbrales de posible evasión, que según entiende el gobierno nacional, los montos estaban desactualizados, ¿no? A lo que fue justamente previo a su aprobación. Y además intenta fomentar la bancarización de los dólares del colchón. ¿Sí? Recordemos que este proyecto ha tenido su presentación en lo que en su momento era la presentación más bien de este mensaje, que la sociedad en sí pueda quitar esos dólares del mercado negro, por así decirlo, que tiene ahorrado en su colchón, como se dice simbólicamente, ¿no? Que después cada uno lo tiene donde sea, pero que los pase al banco sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de molestia a la hora de tener que hacer la transacción y que después tenga algún miedo porque puse tantos dólares en el banco y ahora me va a investigar en su momento la FIP, ahora el ARCA. Bueno, el gobierno nacional quería sacar todas, despejar esas dudas, esos miedos y que la sociedad básicamente pueda, en definitiva, hacer esto con una cierta tranquilidad. Vamos a ir a la siguiente placa para empezar a adentrarnos en lo que dice uno de los argumentos de este proyecto. Que la pregunta que traje es ¿a qué responde el proyecto de inocencia fiscal? Bueno, a la asfixiante carga fiscal que recae sobre el sector formal de la economía.
Esto es lo que dice uno de los textuales del el proyecto. En el siguiente vamos a ver otra de las preguntas que traje a modo de respuesta con el textual de lo que dice el proyecto del Poder Ejecutivo. ¿Qué busca la iniciativa? Bueno, un poco en los argumentos de este proyecto dice recuperar la confianza en la ciudadanía al categorizar. Me pareció muy interesante para un poco resumir, te diría, esta iniciativa y la búsqueda del gobierno. Recuperar la confianza en la ciudadanía al categorizar al contribuyente como un ciudadano de bien que obra con buena fe luego de haber sido tratado durante décadas como un potencial delincuente fiscal. ¿Sí? Esto es una explicación que me da, por lo menos a entender, que puede ser una respuesta, resumen a lo que uno tiene que explicar cuando habla de este proyecto. ¿Sí? El gobierno no solamente habla de tratar al ciudadano como un ciudadano de bien, sino además lo que venía acumulando respecto a esta persecución, por eso también la elevación de los umbrales por posible evasión, por ejemplo, y un poco el mensaje de, bueno, a quienes tenemos que ir a buscar, a quienes tenemos que investigar, es a los grandes evasores. Por lo menos dentro de los mensajes que uno puede interpretar de este proyecto. Vamos a ir... ¿Sabes qué me parece bien Sí. esta parte? Porque vos, la cifra como es, hasta qué monto se puede... Y mira, la tenemos ahí, pero para que sepamos, fíjate, Meli, los umbrales de lo más básico, ¿no? Que traje como para hacer en resumen. Una evasión simple hoy está en 1.500.000 pesos. El gobierno nacional decidió aumentarla, incrementarla en gran escala a 100 millones de pesos. Ujú. ¿Sí? Tengamos en cuenta también lo que... Es que la evasión Evasión simple es esto, es una maniobra para evitar pagar impuestos. Claro. O sea, es una maniobra, es un ardid. Hay una intencionalidad. No es aquel que no pudo o aquel que no se dio cuenta cómo Bueno, o puede buscó haber la casos. manera de pagar menos. Es alguien que diseñó una forma de no pagar impuestos, de no cumplir con lo que contempla la ley. Sí, y también al mismo tiempo pienso en aquellas personas que tal vez no estén bien asesoradas, que no trabajen con un contador y que a partir de una infracción o de una multa puedan empezar a hacerlo de manera más ordenada. Debe estar en un muy menor porcentaje, muy menor si No, querés, pero Meli. si vos le das facturas trucha o haces facturar a otra persona que no sos vos, ahí no es falta de asesoramiento. Ahí es, no sé, otra cosa. Sí, picardía. Sí. Sí, es Sí. una picardía, pero que puede pasar a niveles económicos y a que te pueda llegar a alguna notificación o algo hasta que te llega. ¿Me explico? Ujú. Que te puede pasar o que... Ahora, también es cierto que en materia tributaria, no sé cuál es la experiencia de ustedes, pero yo escucho mucho que los contadores te dicen, no, bueno, los legalistas, ¿no? Los que van bien al cumplimiento. No, bueno, es que te pueden, te ponen una sanción, o si la FIP te ve y te revisa que vos, no sé, te salteaste tal impuesto ojo con los intereses, bueno, pero a veces es una cuestión que realmente no te da el volumen de la facturación o de lo que vos producís para pagar eso. Otra cosa son cosas que nosotros hemos visto de empresas que hicieron toda una ingeniería para que, no sé, tenían alguna empresa que era para retención de impuestos y en vez de retenerlos es decir, los retenían y después con ese dinero que generaban, que eran de los impuestos de todos los contribuyentes, hacían crecer otras empresas. O sea, todas esas maniobras que ya las hemos visto, que terminó con algunos empresarios en su momento presos, y después los liberan. Por eso, depende de los montos también, ¿no? Ujú, exactamente. De todo. Bueno, ese es el que tal vez más conocimos, que inclusive, recordemos, lo menciona el propio Javier Milei, ¿eh? En su publicación menciona parte de los tecnicismos de este proyecto y, por ejemplo, habla de la evasión simple y cómo se actualizan estos umbrales. En una evasión agravada por facturas apócrifas, por ejemplo, apróficas, no, Lo habías dicho bien. apócrifas. Lo había dicho bien. Lo dijiste bien, sí, Lo había sí, dicho está bien y sí, lo Pero es quise... una palabra difícil. Ahí está Exactamente. mal escrito, apócrifas. Ahí pusiste Apócrifas. apócrifas. Exactamente, sí, está la una R que me R hizo más, confundir sí. por eso. Está bien, Bueno, lo dijiste bien. de los que actualmente son 15 millones de pesos, ese umbral se aumenta a 1.000 millones de pesos.
Bueno, para tener en cuenta algunos datos técnicos básicos, ¿no?, de este proyecto. En la siguiente placa vamos a ver, ahí está, reduce de 5 a 3 años el plazo para que el ARCA exija el pago de impuestos no declarados, aplicación de multas o promover denuncias. En este caso, fíjate que a partir de que se empiece a investigar a una persona por lo que pueda llegar a ser, por ejemplo, el impuestos no declarados para la aplicación de una multa o promover denuncias, bueno, actualmente durante 5 años el ARCA podía terminar el expediente y llegar justamente a un fin. Bueno, en este caso lo achica a 3 años, en lo que a uno le da la impresión de que le da un poco más de aire, más de respiro a la persona física o a la empresa, pero que también al mismo tiempo le da una cierta seriedad a los casos en los cuales hay este tipo de acciones, ¿no?, como los impuestos no declarados y demás, para que se actúe más rápidamente, ¿no?, para que sea más ágil cada uno de estos trámites. Y en la siguiente placa vamos a terminar el repaso justamente de este proyecto de inocencia fiscal. Por ejemplo, multas por no presentar declaraciones juradas de impuestos en tiempo y forma. Bueno, en personas físicas pasa de 200 pesos, acá tenemos montos muy desactualizados, Claro, de montos claro. de 200 pesos a 220.000 pesos, ¿sí? Es muy grande obviamente el incremento, pero porque se entiende que era muy 200 diminuto, pesos, claro, era muy diminuta la multa. Creo que Y son 4 caramelos. No, menos. Un caramelo está como 100 pesos. Un caramelo está a 100 Sí, pesos. claro, 4 Wow. caramelos sería la multa. O 2. O 2. Depende cuál compres. Depende si El tenés una durito sociedad o si sos una persona. Y un SUS capaz de un poquito más. Sí. Para las sociedades, las multas eran de 400 pesos. Y ahora pasan con este incremento a 440.000 pesos. Y en las omisiones graves puede haber justamente hasta multas de 10.000 millones de pesos, ¿sí? Estos son algunos de los montos, ya que hablamos técnicamente del proyecto, más allá de este argumento que traíamos, ¿no?, un poco de terminar justamente con esta persecución. También hablamos de las cuestiones técnicas del proyecto de inocencia Perfecto. fiscal que se aprobó. Perfecto, Gonza, gracias. Un placer, Nos Meli. vemos mañana. Gracias, Debbie. Nos No, vemos gracias a estos vos. días. Muchas Dale. gracias. Nos vemos mañana. Se quedan obviamente con el equipo de Mauricio Cantando y les siguen contando todo lo que tienen que saber sobre lo que pasa en el Congreso, que pasa por esta pantalla. Chau.